Yo aprendí a tejer con la señora Erlinda. Ella me enseñó a tejer, porque una vez estaba tejiendo y yo miré que estaba fácil para aprender. Y yo dije, es facilito. Sí, me dice. ¿Tú quieres aprender? Me dice, sí, le digo. Entonces mañana vamos a traer. Y aprendí, me fui a traer mi guaruma junto con ella, porque yo tenía ganas de aprender, ¿no? Si nosotros cortamos como ahora, ya eso lo dejamos lo que es más sus pequeños. De ahí, si uno quiere tejer más, se va en otra parte, donde que están crecidas ya. Y otra vez ya vuelve tú ahí para ir a cortar la que dejaste, que hay en diferente, toda la montaña pues hay, todo el año hay guaruma. Ahí tejimos tipití, colador, canastos, diferentes tejidos. Y empezamos a pelar, y empecé a tejer con ella. Tú mismo va a aprender a agarrar, tejer. Si yo tejo para ti, tú no vas a aprender, me dijo. Yo primera vez cuando yo quería aprender, primero he empezado en colador. Yo le miraba a mi suegra cómo es aprender, ¿no? Pero no me salía así como de ella, pues. Yo me fui donde ella, pues donde mi suegra, a llamarle, porque ella empieza y para mirarle bien, pues, porque así es. Cuando ella empezó y así seguía tejiendo. Y no, pues es difícil. Y así yo aprendí. Son 3 clases de guaruma. Lo que es para pacara, lo que es para tipití, lo que es para colador, sí, 3 clases. Para armar el tipití la mitad se pinta y la mitad se pela nomás sin pintarla. Le pintamos con escumaca. Porque ese escumaca que es espeso, tú le pasas una pasada, la segunda pasada y la tercera pasada ya se pinta bien. Y eso se le pinta, se le pela. Y para armar el tipití, pues se le arma ya. Si usted quiere hacer tipití grande, tú tienes que contar los palos, los palitos, los guarumá. En un palito sale 4. Eso. De ahí si va sacando 4, hasta que sean 9 palitos de 4. Porque un tipití de 9 son así ya grueso sale, porque van así es que se le pone para tejer. Si más grande, 10, ahí ya quedan grueso, sale un tipití así de grueso, si son 10. Yo cuando quiero hacer mi tipití, si acá la gente me manda a hacer para yo venderles a ellos, yo me voy a buscar yo sola. Porque eso de ahí dura, cuando se le cuida bien, pues, 1 año, hasta 2 años, pues llega cuando se le cuida bien, pues. Sí, la noche,
Siempre tejo para hacer mi farina. Eso ya para prensarlo, ya para que quede seco ya la masa. Para eso le usamos el tipití. Mejor que usar costales, porque algunos le ponen en costal. Eso demora para mí, porque tú vas a ir jalando hasta que se seque. En cambio con tipití uno se le mete, se le llena el tipití y se le cuelga. Si tú no quieres sentar ahí en el palo, tú pones un palo grueso que sea pesado. Ahí tú le pones encima del palo. Ahí va bajando y va secando. Ese es rápido. Cuando ya terminamos de prensar la masa, ahí es que ya vamos a utilizar el colador, porque se le va a cernir. Porque ahí tiene su bagazo también, ¿no? De la yuca, quedan sus bolitas de la yuca. Eso parece que es necesario es el colador. Eso también cuando está bueno ya el masato, se le cierne el masato ya para tomar. Para eso es que es bueno el colador. Casi igualito el tejido de tipití tiene. Pero es diferente un poquito, porque para que no pase su bagazo de la yuca también. Ajá, para que hacen bien menudito le hacen. Nosotros como maestras somos para enseñar a las demás madres lo que quieren aprender, lo que quisieron aprender. Y ahí aprendió mi hija. Y así aprendieron a hacer tipití, el que se da, es canasta, pues poner la yuca. Para mí sí es importante porque de esos vivimos, de la cultura. Ajá. Y por eso para mí es bien importante que tejan las mujeres, que sigan aprendiendo.